Síntesis del Antiguo Testamento, clase 6, audio 2. Hablamos ahora de las características de la poesía hebrea. Y probablemente nosotros, al estudiar la escuela primaria o secundaria, aprendimos las estructuras generales de lo que es la poesía contemporánea occidental y aprendimos sobre métrica, rima y demás elementos que componen la poesía, pero tenemos que recordar que la poesía hebrea no es como la poesía occidental. Además de los más de 20 siglos de diferencia que encontramos entre los escritos, de hecho, estamos pensando unos 30 siglos, unos 3.000 años, desde la época de David por lo menos hasta hoy. Así que dista en tiempo, en cultura, en ubicación geográfica, contexto histórico, dista tremendamente la poesía. Por tanto, no podemos simplemente tomar el Antiguo Testamento y valorar esta poesía de una manera como lo haríamos con una poesía occidental contemporánea. Bien, nosotros, occidentales modernos, consideramos que los principales rasgos de la poesía son rima, que incluyen ritmo y fonética, la métrica, que es el arte de la estructura de los versos, inclusive la cantidad de sílabas, el lugar de los acentos, etc. Pero no es necesario que un poema tenga estas dos características. La poesía de muchos pueblos antiguos, incluso los hebreos, no tienen rima ni métrica. Como decíamos, dista mucho de lo que hacemos hoy poesía. Bien, en primer lugar hablemos un poco del espíritu poético y su expresión, bien, que es una maravillosa concepción de lo que Dios hace en los humanos. Bien, el arte como tal es una manifestación interesantísima de lo que hay en el corazón del hombre. Bien, y cuando digo arte quiero incluir todas las disciplinas, hablamos desde esculturas, poesías, pintura, etcétera. El arte es una expresión de la cosmovisión de lo que hay en el corazón del hombre. Por tanto, es importante que consideremos el arte como una forma de adoración. Cantamos en nuestras iglesias, cantamos en nuestros hogares, música que adora al Señor, que alaba al Señor, bien, pero también podemos incluir y deberíamos, de hecho, incluir dentro de nuestros gustos referente a las artes, la adoración al Señor. Qué importante cuando hay cristianos que son pintores, creyentes pintores y usan su habilidad dada por Dios para glorificar el nombre del Señor, cuando hay escultores, cuando hay poetas, etcétera, que usan la habilidad dada por Dios para glorificación de Dios. Nuestra cultura contemporánea da, al menos aquí en Occidente y quizá en Latinoamérica, no da tanta importancia al arte como podríamos considerar algunos otros países, quizá europeos, pero es importante entender el arte como una expresión, bien, de lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué pintaría usted? Si usted fuera un artista, un escultor, un poeta, un dramaturgo, un cantante, ¿qué escribiría? ¿Qué cantaría? ¿Qué dibujaría? ¿Qué interpretaría? Y es que justamente esto es lo que expresan estos libros poéticos. Y el rol dentro de la narrativa bíblica es sumamente importante porque dejan ver el corazón del hombre y el consuelo absoluto que hay en el Señor. Entonces, en este espíritu poético y esta expresión, entendamos los distintivos esenciales de la poesía en general que tienen que ver con la mente poética. Se expresa a menudo a través del lenguaje, el lenguaje figurado o expresiones emocionales. El poeta busca interpretar o mostrar imágenes vivas, metáforas hermosas, términos muy tiernos, algunas declaraciones vehementes y algunas muy persuasivas. Veamos algunos ejemplos de la imaginación poética y cómo evidentemente podemos usarlo para expresar adoración al Señor, que es el fin de nuestra vida como creyentes. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 33, versículo 26, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Job 14, 1 y 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Si meditáramos quizá un tanto filosófico sobre este versículo 14, capítulo 14 de Job, meditaríamos tanto, ¿verdad?, en lo que es nuestro nacimiento y cómo la vida está, según el texto, hastiada de sinsabores, ¿verdad? Enfrentamos diferentes tipos de circunstancias, problemas, adversidades, etcétera.
y podría ser frustrante. Si no conociéramos al Señor, probablemente viviríamos una vida bastante frustrada. Pero en el Señor encontramos esto y el poeta, en este caso Job, expresa bien más adelante el valor de la vida. Aunque esté llena de sinsabores, salimos y somos cortados como una flor y al poco tiempo perecemos. eh, es, es para meditar en lo que el Señor hace en nuestra vida. Mucho el pensamiento poético que se presenta es intensamente personal, está cargado de mucha emoción. El teólogo afirma fríamente que el hombre tiene el deseo inherente de conocer a Dios, pero el poeta exclama, según Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta es la búsqueda que este poeta, que este hombre tienen, me refiero a los autores del Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora, no debemos interpretar literalmente la poesía, ¿sí? Por ejemplo, cuando la profetisa Débora quiso expresar que hasta la naturaleza colaboraba en derrotar a Císara, Dios envió un violento aguacero en ese momento que inundó gran parte del lugar seco del río Sison, haciendo que los carros de este general se atascaran y quedaran pegados. Ella dijo, desde los cielos pelearon las estrellas. Evidentemente no podemos nosotros, esos jueces capítulo 5 versículo 20, no es algo literal. Bien, entendemos que la lluvia dentro de la soberanía de Dios fue un elemento vital en esta conquista. Bien, la expresión como tal no podemos interpretarla de una forma literal. También se habla sobre el acto de la creación. Dice Job 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En cuanto a la creación. Por tanto, no podemos robar a la poesía sus metáforas. Bien, esta expresión vigorosa, estos vuelos de imaginación, estas galas de lenguaje, porque dejaría de ser poesía y sería netamente pues transmisión de información. Ahora, en un segundo aspecto, después de mencionar un poco el espíritu poético y su expresión. En segundo lugar, mencionemos el paralelismo hebreo. La poesía semítica, es decir, judía, no consiste en versos rimados, como la occidental, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros. O sea, el ritmo lógico que se llama paralelismo. Este es lo más destacado en la poesía bíblica. En la poesía occidental se halla rima, bien, son versos rimados. En la poesía hebrea son pensamientos que van unidos unos con el otro. El autor Ross explica, dice, la afirmación del primer verso de la estrofa se repite, se amplica se amplifica, perdón, o se contrasta en el segundo o en los siguientes versos. Esto logra que la idea sea mucho más impresionante, más profunda, más memorable, bien, en la mente del lector. Algunos ejemplos. Hablemos o mencionemos como un ejemplo el paralelismo sinónimo, cuando el segundo verso se repite el pensamiento del primero, pero con otras palabras. Por ejemplo, Salmo 22:20. La primera dice, libra de la espada mi alma, y la segunda dice, del poder del perro mi vida. Está hablando de lo mismo. Bien, está afirmando en la segunda línea lo que mencionó en la primera. Otro tipo de paralelismo es el antitético, es decir, cuando el pensamiento del primer verso se hace más claro por el contraste del segundo. Fíjense cómo dice Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La segunda frase, contrastada con la primera, da claridad a lo que el autor quiere decir. En tercer lugar, el paralelismo sintético dice cuando el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si los hay, explican o complementan la idea del primero. Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El escalonado, el paralelismo escalonado, bien, el pensamiento va en graduación hasta su término, va en aumento, no hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Salmo 121. El paralelismo emblemático, bien, en este estilo de paralelismo, la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada, mientras que lo que sigue lo hace en forma literal o viceversa. Salmo 103:13, por ejemplo.
Como el Padre se compadece a sus hijos, se compadece Jehová a los que le temen. Bien, una metáfora y una afirmación literal. Y finalmente, el paralelismo introvertido, que es la clase de paralelismo que la cuarta línea corresponde con la primera y la segunda con la tercera. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos. Y por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Hay un complemento introvertido en las diferentes líneas de este paralelismo introvertido.